Vamos a comenzar hoy nuestro programa, y es que hace muy poquito, antes de que terminase el año, que nada más que acaba de empezar el nuevo, veíamos en la prensa varias noticias en las que la gente pues saltaba a la luz que podían reclamar a los bancos todos los gastos que había supuesto el tema de las hipotecas que hemos reclamado. En este caso está con nosotros Óscar Rabanal, que nos explica un poquito mejor el tema. Vamos a hablar de las hipotecas, sobre todo de la cláusula suelo, ¿no? Sí. Que podemos reclamar también todos los gastos que nos ha supuesto contratarte a ti, por ejemplo, si eres tú nuestro abogado, el tema de llevarlo al juzgado. Cuéntanos un poquito. Pues sí, María José, se abre un nuevo frente en defensa de los derechos de los consumidores, que es el tema de la reclamación de los gastos de formalización de la hipoteca. Entonces, normalmente cuando un consumidor firmaba con la entidad bancaria la escritura de préstamo hipotecario, el banco establecía dentro de las cláusulas de dicho contrato de préstamo una serie de obligaciones para el consumidor, como era la de asumir una serie de gastos, como eran los gastos, por ejemplo, notariales, de inscripción en el registro de dicha escritura, el pago de un impuesto que se llama el impuesto de actos jurídicos documentados, que en principio y conforme a la ley, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, le correspondería al empresario, en este caso a la entidad bancaria, y no al consumidor. Pero se le cobraba al consumidor. Se le cobraba al consumidor, y entonces, a raíz de una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de diciembre de 2015, se declaró nula por abusiva dicha cláusula que le imponía esos gastos al consumidor, porque entiende la justicia que le correspondía asumirlo a la entidad bancaria. Claro, pero me estás hablando, Óscar, que esta sentencia es del 2015, pero ha sido hace semanas cuando se ha creado un pequeño revuelo y todo el mundo ha empezado a comentar este tema. ¿Por qué ha salido esto a la luz ahora o por qué se conoce más? Un poco se ha creado el revuelo también porque se ha mezclado también con la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre, un día antes del día de la lotería de Navidad del año 2016, en la cual se establece que el banco tiene la obligación de devolver lo cobrado de más por el tema de la cláusula suelo desde la fecha de las escrituras de préstamo y no solo desde el 9 de mayo de 2013, que era lo que había establecido el Tribunal Supremo. Es decir, claro, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha dado un rapapolvo, entre comillas, al Tribunal Supremo Español y le dice que si la cláusula suelo era nula, el banco tendrá que devolver lo cobrado de más desde que se firmó dicha cláusula, no solo desde el 9 de mayo de 2013. Y a raíz de eso también pues se ha empezado a hablar del otro tema que también es muy importante, porque se abre un nuevo frente, como te he dicho anteriormente, en defensa de los derechos del consumidor. Por lo tanto, Óscar, tenemos que reclamar desde que firmamos la escritura. Imagínate que yo la he firmado en 2010, pues desde 2010 hasta el 2016. Exactamente. Bueno, ya 17, porque estamos... O 2017. El Tribunal Supremo decía que solo se podía reclamar lo cobrado de más desde el 9 de mayo de 2013. Pero... Y ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que es desde la firma del préstamo hipotecario. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, ya cobré lo que me correspondía desde el 2013, ¿puedo otra vez de nuevo reclamar que sea desde que firme mi hipoteca, porque a lo mejor la firmé en el 2005? Es una cuestión debatida, pero yo entiendo que sí se podría reclamar en base a la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Retomarlo todo. Sí. ¿Y cómo se haría? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues un poco siempre son los mismos pasos en estos casos. Sería enviar una reclamación al servicio de atención al cliente de la entidad bancaria prestamista y, en este caso, esperar a la respuesta del banco, o en todo caso a los 2 meses sin obtener respuesta, ya podríamos iniciar la correspondiente demanda ante el juzgado en reclamación del reembolso de esas cantidades cobradas en exceso por parte de la entidad bancaria al consumidor. Y a partir de ese momento esperar, porque esto ¿qué tal? ¿Cómo va de tiempo en los juzgados? ¿En pues Estepona? En Estepona, desgraciadamente, la justicia va un poquito lenta, sí. Pero cuando hablamos de lento, ¿de cuántos, no voy a decir meses, años estamos hablando? Pues ahora estaríamos hablando a lo mejor de un periodo de resolución en primera instancia a lo mejor de un año, un poquito más. El problema es que se teme que a raíz de todas estas sentencias va a haber un aluvión de demandas ante los juzgados, y es fácil que si
el órgano es competente, no dotan de más medios a los juzgados, estos se colapsen, claro. Claro, y en vez de 1, pues sean 3. O sea, no 3, pero a lo mejor en vez de 1, pues sean 2. Pero bueno, tendríamos asegurado que nos tendrían que pagar los gastos que nos supuso en su día hacer esta escritura, ¿no? Todos los intereses de la cláusula suelo desde que firmamos hasta hoy, claro, ¿no? Eso sí, y si va corriendo meses, yo voy a seguir pagando en principio, cuota. Lo que se reclama también se está generando el interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda, claro, sí. ¿Tienes clientes a los que ya se le ha devuelto el tema de la cláusula suelo? Sí. Pero han decidido reclamar los gastos ahora? Sí, ahora la nueva tendencia es venir otra vez con la escritura de préstamo hipotecario, revisarla, porque hay que revisarla a ver si tiene la famosa cláusula en la cual le obligaban al consumidor a pagar todos esos gastos, y luego pues iniciar otra vez los trámites, que como ya digo es enviar de nuevo una carta, un burofax al servicio de atención al cliente y esperar la respuesta, y si en el plazo de 2 meses no tenemos respuesta, pues iniciar las acciones judiciales. Y si alguien todavía no ha reclamado nada de la cláusula suelo, que se va a poner ahora en marcha, es el mismo procedimiento, y mientras está pagando lo que le pide el banco, ¿no? Sí. Luego ya lo recuperará todo de una vez. Todo de una vez, sí. Pero ya, por lo menos, podemos ir con la certeza de que vamos a presentarlo todo y que tarde 1 año, tarde 2 o 2 y medio, voy a tener la razón, ¿no? Lo cierto es que la posibilidad de éxito en este tipo de demandas, estamos hablando casi del 100%, nunca se puede hablar de la totalidad porque estaríamos engañando a la gente, pero si el cliente es un consumidor, es decir, no estamos hablando de una empresa o un fondo de inversión, normalmente las posibilidades de éxito son del 95%, con lo cual es unas posibilidades muy, muy elevadas. Muy elevadas, es muy raro que un consumidor al uso, con una hipoteca, con cláusula suelo, de repente, con todas las sentencias que ha habido aprobadas en su favor, una sentencia vaya a ser en contra, ¿no? Se están estimando, vamos, el 95%. El 95%. De las demandas. Y yo quería también preguntarte, ¿los gastos que corren por tu cuenta, por la parte del profesional, también tienen que ir ahí contemplados en lo que el banco tiene que...? Normalmente, cuando se está declarando nula la cláusula suelo y se establece también la devolución de las cantidades cobradas de más, normalmente también le imponen las costas a la entidad bancaria. Siempre que se le haya requerido previamente, es decir, que ha habido por parte de la entidad bancaria mala fe. Es decir, se le ha requerido antes, en los 2 meses no ha contestado, ha forzado al consumidor a interponer una demanda, a contratar unos profesionales como son un procurador y un abogado que son preceptivos para la interposición de la demanda, y lógicamente los juzgados le están diciendo: este consumidor ha tenido que contratar estos profesionales, ha tenido que asumir ese coste, pues ahora usted tiene que reintegrarle el importe de esos honorarios al abogado y al procurador. Claro, porque empiezan a pagarte a raíz de que no contesta el banco. Claro. Sí, normalmente son una cantidad, normalmente se está pidiendo una cantidad de provisión muy pequeña y después se espera un poquito a la condena en costas de la entidad bancaria, con lo cual al consumidor prácticamente no le está costando nada la tramitación del procedimiento. Óscar, has vuelto de las Navidades, de vacaciones, y me imagino que te habrán colapsado con este tema el despacho, ¿no? Pues sí, sobre todo ahora lo que está muy de moda es el tema de los gastos de formalización de la hipoteca, que como recordamos pues es lo que hablábamos anteriormente, de que el banco, a través de una gestoría normalmente que trabaja para el banco, te imponía una provisión de fondos para pagar los gastos de notario, de registro, los gastos de tasación, los propios gastos de la gestoría, y en principio el Tribunal Supremo lo que ha dicho es lo siguiente, es decir, esos gastos le corresponde pagarlos a la entidad bancaria, no al consumidor. Entiende que esa cláusula es nula por abusiva porque el propio texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que todos aquellos gastos que le corresponden al empresario de documentación o de inscripción, o aquellos impuestos que debería pagar el empresario, si se los impone que los pague el consumidor, esa cláusula es nula por abusiva. El efecto de una cláusula nula por abusiva es que se tiene por no puesta en el contrato y lógicamente conlleva la devolución de lo que se hubiera cobrado por tal concepto. Bueno, lo bueno de todo esto es que si estamos en esa situación o incluso no lo sabemos, vayamos en este caso podemos visitar a Óscar en su despacho y oye, mira, tengo aquí mi escritura, hay que llevar la escritura. Gracias a la escritura sabemos si hay que iniciar un procedimiento o no, porque hay
hay usuarios que a lo mejor no tienen eso en su escritura, ¿no? No tienen esa cláusula, ¿no? Normalmente lo suele tener el 95% de, Vale. de las personas que han firmado una escritura de préstamo hipotecario con el banco, pero sí es conveniente siempre revisar la escritura. En mi caso, el estudio y la revisión de la escritura es gratuito, es decir, la consulta es gratuita, y luego ya, una vez revisado estos documentos, pues cuando ya se deciden los pasos a seguir. Normalmente, como dijimos anteriormente, es el envío de un burofax a la Oficina de Atención al Consumidor de la entidad bancaria. Es conveniente que la redacte un profesional porque, lógicamente, después ese profesional va a tener que incorporar también ese documento previo en la demanda y entonces siempre es conveniente que lo haga una persona con conocimientos jurídicos. Óscar, vamos a recordar la dirección donde se encuentra tu despacho. Mi despacho está al lado de la antigua estación de Portillo, la actual plaza del ABC, y es en calle Gasco Núñez de Balboa, número 3, tercero D. 3, tercero D, 3, ¿eh? Ahí, tercero D. Bueno, pues gracias por acompañarnos, por hacernos ver un poquito más de luz en este túnel, que vamos viendo la luz y el final del camino, ¿no? Por lo menos. Gracias a ti, María José, y lo importante es que la justicia está dando la razón en defensa de los derechos de los consumidores, y eso es lo verdaderamente importante. Y en ocasiones tenemos que acudir a veces a la tan denostada Europa, a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la que está marcando un poco las vías a seguir, sobre todo en la defensa del derecho del consumidor. Óscar, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, María José. Vamos a una noticia y enseguida otros temas.